Pues muy bien, entonces vamos a dar comienzo a esta clase. Poco a poco vamos terminando. Hoy, de hecho, vamos a terminar el capítulo 23 y solamente nos queda un capítulo más que nos va a ocupar hasta el final del mes que corre. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a todos los que han podido ya sintonizarse y entrar en la sala. Hoy nos toca un pasaje relativamente corto, pero al mismo tiempo muy rico en contenido. Por lo tanto, no quería alargarlo mucho y vamos a hablar de la muerte, la sepultura y la preparación del cuerpo muerto de Jesucristo. Entonces, bueno, aparte de esto, vamos a estudiar una serie de eventos sobrenaturales que ocurrieron en el momento de su muerte y hablaremos también de la preparación del cuerpo muerto de parte de las mujeres que ya se ha mencionado varias veces en este pasaje. Bueno, sin ir más lejos, vamos a dedicar ese tiempo al Señor y pedirle que Él nos guíe y nos ayude a entender este pasaje realmente precioso que tenemos por delante. Señor, una vez más te damos las gracias por poder estudiar Lucas, el Evangelio de Lucas, y nos damos cuenta que hay tantas cosas que son necesarias para nosotros a tomar en cuenta para entender lo que pasó ahí hace 2000 años. Y te pido una vez más que tú bendigas a todas las personas que se han unido a esta clase, que sea de bendición y de ayuda para cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, entonces este pasaje que tenemos por delante marca el cumplimiento de la redención y prepara al mismo tiempo el escenario para la resurrección. Así. Entonces, bueno, vamos a ver las partes que resumen, un resumen de las partes. Primera parte son los versículos 44 al 49, donde ocurren estos eventos sobrenaturales y vamos a ver en estos casos la reacción de aquellos que lo presenciaron. Luego hay otro pasaje que es del versículo 50 hasta el 54, donde aparece una figura que antes no la hemos conocido, que es José de Arimatea, un, bueno, un personaje bastante conocido allí, bueno, no para nosotros necesariamente, pero ahí en el contexto del templo era muy conocido ese hombre, y vamos a hablar de él. Y luego la preparación de las mujeres que están preparando a Jesús para el entierro. Y esto tenía que hacerse con cierta prisa. Veremos luego también el por qué. Bueno, como temas centrales podemos identificar al tema del sacrificio, bueno, de la muerte de Jesús en la cruz, el cumplimiento profético em, de varios anuncios de profetas en el Antiguo Testamento, y luego la esperanza que hay relacionado con todo esto. Entonces, en esa muerte, Lucas, como veremos, enfatiza tanto la humanidad como la divinidad de Cristo. Bueno, todo esto queremos estudiar en los próximos minutos y vamos a, como siempre, seguir versículo por versículo. Dice el versículo 44 lo siguiente, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bueno, hay que explicarlo simplemente antes de mirar en un anuncio profético de ese tema, que
la hora sexta, según el cálculo romano, es mediodía, quiere decir las 12 del mediodía. El día romano empieza por la mañana. Bueno, es distinto que el cálculo que hacen los hebreos. Allí, como sabemos, empieza el día por la tarde, ¿vale? Pero la forma de calcular la hora que usa Lucas aquí, porque no hay que olvidar que él se dirige a un oficial romano, por lo tanto, claro, él usa la forma como los romanos solían calcular el tiempo. Él allí habla de la sexta hora y la sexta hora, bueno, por cierto, de ahí viene la palabra siesta, ¿vale? Porque la siesta es, digamos, ese descanso a mediodía que solía empezar a la hora sexta, de ahí viene, en el Imperio Romano, porque ellos solían almorzar un poco antes, sí, a mediodía, a la hora sexta, pues empezaron con la siesta, ¿vale? De ahí viene. Eso tal vez nos ayuda a ponerse un poco en su contexto. Entonces, el texto nos dice que a mediodía había tinieblas en todo el país. Bueno, antes de preguntarnos qué podría ser la causa de esa tiniebla y lo que significa esto, vamos por un momento al Antiguo Testamento, donde tenemos precisamente un anuncio de este fenómeno en en Amós capítulo 8, en el versículo 9. Bueno, esto es un pasaje que habla precisamente proféticamente de esos acontecimientos. Y dice en el versículo 9: acontecerá en aquel día, dice Yahvé el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. Bueno, es exactamente lo que anunció el Antiguo Testamento, ¿vale? Para que no cupiese allí ningún tipo de duda. Que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Bueno, es exactamente a lo que se refiere Lucas, y es el momento de su de su muerte. Bueno, si queremos podemos seguir un momento, aunque no es el tema, leyendo el versículo 10, dice: cambiaré vuestras fiestas en lloro. Bueno, esto es exactamente lo que pasó, porque era la fiesta de la Pascua en aquel momento, y los panes sin levadura. Y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Bueno, realmente el día más amargo en la historia de la humanidad. Bueno, ahora no vamos a hacer un exégesis de ese pasaje de Amós, pero simplemente hay un versículo que predice con exactitud em, sobre qué hora se iba a producir esas tinieblas. Entonces, para que no hubiese ninguna duda, lo que Lucas ahí está usando en el versículo 44, para cualquier persona, esto resuena realmente lo que el profeta Amós había anunciado. Luego, segunda cosa, aquí dice: hubo tinieblas sobre toda la tierra. Bueno, esto nos puede llevar a una pista falsa, porque no estamos hablando de toda la tierra como nosotros conocemos la tierra como digamos, el mundo entero, sino lo expliqué en su momento cuando estuvimos hablando en el libro de Apocalipsis. Es un hebraísmo realmente. Toda la tierra en hebreo sería Kol Haaretz, y esto es traducido literalmente, es todo el país. Sí puede significar tierra, pero estamos hablando de todo el país, ¿vale? O sea, esto no era algo que se vio en toda la tierra, sino esto es algo que se ve en todo el país de Israel. ¿M? Entonces, lo segundo. Y lo tercero, que dice aquí que esto duró hasta la hora novena. Bueno, ya podemos hacer los cálculos, estos son las 3 de la tarde, o sea, eran tinieblas de 3 horas. Bueno, se ha especulado mucho
sobre qué podría ser la causa de esas tinieblas. Algunos han sugerido de forma muy ingenua realmente que teóricamente podría tratarse de una eclipse solar. Pues interesante intento, lo que pasa es que falla por dos vías. En primer lugar es la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua lo que hay es luna llena, ¿vale? No luna nueva. Y un eclipse solar solamente puede pasar cuando hay luna nueva. Quiere decir que cuando la luna no está visible. Y sin embargo, nos damos cuenta en ese contexto, en primer lugar, lo sabemos que la fiesta de la Pascua está relacionado directamente con la luna llena, ¿vale? Por lo tanto, esto se excluye astronómicamente. Y además nos damos cuenta, y los que han leído mi libro sobre el tema de las estrellas, nos damos cuenta que además en aquel día, sobre las 6 de la tarde, aparece un eclipse lunar, no solar, lunar. Y la luna aparece, como se dice, como luna de sangre, de forma rojiza. Y es exactamente lo que varios profetas del Antiguo Testamento dijeron, que en aquel día el sol se oscurece y la luna aparece de sangre, ¿vale? Es exactamente lo que había pasado. Es un fenómeno astronómico que podemos explicar. Pero bueno, esto todavía no nos explica esas 3 horas de tinieblas. Entonces, si esto no era una eclipse solar, entonces, ¿qué fue? El texto bíblico no lo dice, por lo tanto, todos son especulaciones. Lo único que se puede decir es lo siguiente. Hay dos posibilidades. Por un lado, esto podría ser algo relacionado con una erupción volcánica en la zona. Bueno, de esto hay imágenes en lugares donde esto pareció que puede escurrir un país completamente. O lo que a mí me parece más probable, en que aquí tenemos el fenómeno de lo que es un fenómeno bastante común en la zona, que es el famoso Hamsin. El Hamsin es una tormenta de arena. Bueno, ya puedes buscarlo en Google. Esto es capaz de oscurecer el sol completamente durante varias horas. También es posible que realmente tenemos allí una mezcla de dos cosas, por razones en las cuales ahora no puedo entrar, pero posibilidades hay varias, ¿vale? El texto bíblico en ese caso concreto no nos indica nada. Lo que sí que nos indica, y esto es algo muy importante, si Lucas lo dice, es un hecho, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque hay testigos. Lucas escribe ese evangelio unos 30 años después de los acontecimientos y todavía hay suficientes personas vivas que pueden dar testimonio que yo lo he visto, ¿vale? Entonces, irrespectivamente como explicamos esas oscuridades, el hecho es que obviamente fue un hecho, ¿vale? Entonces, estos duran desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea, quiere decir de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, esto marca un momento crucial en la historia de la redención. Literalmente es como si el mismo cielo estuviera de luto, ¿vale? Esto es el trasfondo de este tremendo acontecimiento. Y obviamente, si te pones en ese lugar, bueno, luego eso se junta con un terremoto y se junta con otro fenómeno que en un momento vamos a hablar, y esto es que el velo en el templo se rasca de arriba para abajo. Esto es el siguiente, dice en el versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rascó por la mitad. Bueno, yo he buscado alguna ilustración gráfica de esto. Bueno, lo mejor que he encontrado fue lo que tiene ahí
a la izquierda, para que nos hagamos una idea de lo que es ese velo. Bueno, ese velo no es una cortina, ¿vale? O sea, tú igual en tu casa tienes cortinas y lo rascas, digamos, fácilmente. Igual, pues en un descuido, ese velo se te puede haber rasgado, digamos, en más que una ocasión, ¿vale? Bueno, esto es fácil. Estamos hablando aquí, como puedes ver en la imagen, de un velo que separa en el templo en Jerusalén el lugar santísimo del lugar santo. Por cierto, el lugar santísimo en aquel momento estaba vacío, ¿vale? Porque el arca del pacto ya no estaba en el templo. Y esto, dicho de paso, nos dicen los testimonios de los romanos que entraron en el templo. Dicen cuando entraron allí el lugar santísimo estaba vacío, ¿vale? No estaba el arca del pacto. El arca del pacto desapareció ya siglos antes. La última vez que el arca del pacto se menciona, si no me equivoco, está en los tiempos del rey Ezequías, o sea, muy atrás. Entonces, bueno, aparte de eso, mm, había ese velo y ese velo no era una cortina fina. Realmente son o eran varias capas de alfombras. O sea, si tú tienes una alfombra en tu casa y estamos hablando de una alfombra oriental, estamos hablando de una grosura, pues así, por lo menos de 2 pulgadas o unos 5 centímetros. Y por lo que sabemos es que lo que la Biblia le llama el velo, son varias capas de alfombras. O sea, esto lo que tienes ahí, si tengo las cifras correctas en mi mente, estamos hablando de 5 o 6 toneladas, lo que esto pesaba, ¿vale? O sea, si esto se te cae encima, estás muerto, ¿vale? Eso es un peso tremendo. Entonces, esto rascarlo, además de arriba para abajo, no tiene una explicación, porque allí hace falta una fuerza tremenda para que esto ocurra. Entonces, esto obviamente era una intervención sobrenatural. Es muy interesante que dice aquí, em, que cuando dice aquí, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Esto, si lo comparamos con los demás evangelios, no se refiere a la hora sexta, sino se refiere a la hora novena. Quiere decir que esto ocurre en el momento de la muerte de Cristo, la rasgura del velo. Ahora, a las 3 de la tarde había mucha actividad en el templo, porque era las 3 de la tarde, era la preparación del sacrificio de la tarde. Quiere decir que allí había sacerdotes presentes, que tenían esa tarea de preparar el sacrificio. Ahora, imagínate esto. Ahí tienes ese templo bueno, imagínate allí, bueno, en la imagen se ve dos sacerdotes pues haciendo ahí sus quehaceres y de repente esto se rasca de arriba para abajo. Bueno, esto para ellos significa un susto de muerte, ¿vale? O sea, esto es algo que jamás había pasado en toda la historia ni del primer ni del segundo templo. Era un acto sobrenatural que significa una cosa, simplemente, que el acceso al lugar santísimo está libre. Y esto se relaciona directamente con la muerte de Cristo. O sea, la serie de acontecimientos en aquel momento es muy denso. O sea, una cosa ocurre tras la otra. Y te puedo asegurar que las personas que lo han vivido jamás olvidarían ese momento. Y esto es la razón, por cierto, porque luego Pedro, en su discurso del día de Pentecostés, hace referencia a este acontecimiento del sol y de la luna, ¿vale? No del velo, pero de esas cosas externas, porque es algo que todo el mundo lo notó. Y dice que esto fue característica precisamente de la muerte
del Hijo de Dios. Y este signo profético marca un momento histórico, marca el fin del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Quiere decir que todavía quedarían, bueno, 37 años para ser exacto, 40 años para el final de la existencia eh, de una em, cierta autonomía judía, pero eso significa ya el principio del fin. Es ahora un momento de transición que ocurre. Tal vez se han enterado, creo que fue ayer precisamente en Israel, bueno, en todos los judíos en todo el mundo celebran el día de Yom Kippur, ¿vale? Que es precisamente el día de redención, sin templo, sin sacrificio, sin sacerdotes. Llevan con esto ya 2000 años, que es el significado que se da el día de Yom Kippur. Bueno, si te preguntas a un judío, claro, ya no se habla nada de sacrificio, no se habla nada de templo. Se habla de que es en ese día que Dios decide el destino de la humanidad para el próximo año. Bueno, ¿dónde encuentras esto en la Biblia? En ningún sitio. Quiere decir que desde hace 2000 años los judíos no tienen explicación para lo que ha pasado. Es el fin de la economía del Antiguo Testamento. Esto se acabó. Y a partir de ese momento, y da igual si eres judío, si eres gentil, solamente hay una forma de entrar en paz con Dios y es a través de la sangre de Cristo. No hay otra manera ni hay otra forma. Por lo tanto, un momento crucial. Dice aquí el versículo 46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. Jesús aquí cita, bueno, esto no se menciona muchas veces, pero está citando no solamente el Salmo 22, sino también en este caso está citando el Salmo 31:5, demostrando su fe y su dependencia en Dios hasta el último aliento. Si miramos el pasaje correspondiente en el Evangelio de Juan, bueno, de hecho podemos buscarlo rápidamente porque es bastante curioso. Si vamos al Evangelio de Juan y vamos al versículo 30 del versículo 19, Juan 19:30, dice de esa misma escena lo siguiente. Cuando Jesús había tomado el vinagre, dijo, consumado es. Bueno, es la famosa palabra tetelestai, que literalmente significa está pagada, la factura, ¿vale? De toda la deuda. Em, y luego viene un detalle que muchos lo pasan por encima. Dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, la secuencia de los acontecimientos es curiosa. O sea, primero inclina la cabeza y luego entrega el espíritu. ¿Vale? Normalmente la cosa va al revés. O sea, primeramente se te va el espíritu y luego se te cae la cabeza. Ahí es al revés. Es un pequeño detalle porque esto confirma el hecho de que a Cristo no le quitaron la vida, Él entregó la vida. Son dos cosas muy distintas. Entonces, Él se prepara para ese momento final, o sea, hasta el último momento tiene el dominio sobre las cosas. Entonces, volviendo a Lucas, sus últimas palabras revelan su completa entrega y obediencia a la voluntad del Padre celestial. Habiendo dicho esto, expiró, dice el texto en Lucas. Entonces, y ahí viene el tercer milagro. Eh, Ahí entra en la escena el centurión y eso debe de haber sido muy interesante para Teófilo, para el destinatario de este evangelio. No olvidemos que es un evangelio escrito para una persona en concreto.
Bueno, tenemos la dicha y el gran privilegio de que ese evangelio nos ha llegado a todos, pero fue en su momento dirigido hacia una persona con nombres y apellidos, como por cierto en la segunda parte también, ¿vale? Teófilo, un funcionario de nivel alto, por todo lo que sabemos, del Imperio Romano. Entonces, esta reacción para él debería de haber sido particularmente interesante, porque ahí hay un compatriota suyo, el centurión, que ahí queda de forma anónima, no sabemos cómo se llamó, pero dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo. Bueno, habrá dicho varias cosas, porque según otros evangelios dice, verdaderamente este hombre ha sido el Hijo de Dios, ¿vale? Entonces, no es una contradicción, puede haber dicho ambas cosas, pues Lucas recoge esa parte, pero hay la primera cosa después de la muerte de Cristo es un comentario de aquel que presencia la ejecución, que es romano. Y dice, efectivamente, pues así solamente puede morir una persona justa, lo cual implica que este realmente ha sido la persona que dijo él que fue el Hijo de Dios. Entonces es particularmente interesante porque para Teófilo sería posible incluso buscar en las crónicas de la administración romana, porque si los romanos eran muy buenos en una cosa, ellos empezaron algo que nosotros hasta el día de hoy llamamos la burocracia, ¿vale? O sea, los romanos pues todo se apuntó, ¿vale? Entonces, para Teófilo debe de haber sido posible sin problema ninguno averiguar a quién le tocó eh, presenciar la ejecución de Jesucristo. ¿Quién fue el responsable? ¿Vale? Esto estaba en la crónica de los romanos en algún archivo. Y Teófilo podría haber, si hubiese deseado, buscar una entrevista con ese hombre para comprobar las palabras de Lucas. O sea, Lucas aquí dice algo que obviamente él tiene que partir del hecho de que esto tiene que ser comprobable. Y si esto fue una mentira, pues entonces, bueno, todas las demás cosas se van para abajo. O sea, obviamente Lucas, como lo he dicho varias veces, como historiador, como médico, era excelente observador y esto es su testimonio. Y pone ese testimonio por escrito de ese gentil, eh, convirtiéndolo en un testimonio realmente poderoso. Por lo tanto, esa conversión sí, si queremos llamarlo así, porque no sabemos lo que luego llegó a ser de ese hombre, no sabemos hasta qué punto realmente él tomó esto como algo personal. Yo personalmente estoy inclinado a que fue así. Em, entonces, si esto fue una conversión, pues lo llamo así, pero fue la extensión del Evangelio a todas las naciones, porque el primero que reconoce formalmente de que fue el Hijo de Dios es este hombre, ¿vale? Por lo tanto, tiene un significado muy especial. Luego la cosa sigue, versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. ¿Te acuerdas lo que antes leí en la profecía de Amós? De que era día de luto, pues esto es la señal. O sea, golpeándose el pecho, bueno, esto hoy no se hace, pero esto en la cultura judía era sinónimo de estar destrozado, ¿vale? O sea, de haberse dado cuenta de que aquí algo ha pasado que era una tremenda injusticia, era señal de luto, ¿vale? Luego poner ceniza sobre la cabeza, pero eso de golpear el pecho, esto forma parte, digamos, de la misma expresión de un dolor sobre una injusticia cometida. Fue anunciado por Amós 8 siglos antes. ¿Qué te parece? Con los mismos fenómenos, oscureciéndose el sol y la luna de sangre, las mismas cosas. Entonces, bueno,
Este gesto de profundo dolor y arrepentimiento también resuena con descripciones proféticas en el libro de Apocalipsis. 1:7, lo hemos estudiado en su momento, donde dice que todos los linajes de la tierra, bueno, literalmente todas las tribus del país, ¿vale? Porque estamos hablando de Israel en este caso, harán lamentación por causa de él, porque ya se dan cuenta de repente a quién le han matado, matado al Mesías, ¿vale? Y esto era una noticia devastadora realmente. Entonces, esa lamentación universal en Israel evoca una reacción similar de profundo pesar y el reconocimiento ante eventos divinos. Hay otro profeta que lo recoge, que es el profeta Zacarías en el capítulo 12, y voy a leer estos versículos del 10 hasta el final. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como llanto de Adatrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra, quiere decir el país, lamentará cada linaje, cada tribu, quiere decir aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y las mujeres por sí. Y los descendientes de la casa de Leví por sí, estos son los sacerdotes, y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí. Y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Quiere decir que una de las cosas que luego veremos son las mujeres. ¿Vale? Lucas lo ha mencionado ya varias veces en su evangelio. Quiere decir que son ellas, sobre todo, que se dan cuenta de lo que acaba de pasar. Entonces, la reacción popular muestra el impacto profundo de la muerte de Jesús y prefigura un lamento escatológico por su figura. Escatológico quiere decir que ahora parece que se apodera al pueblo esa tremenda noción de que esto, lo que acaba de pasar, va a suscitar el juicio de Dios sobre esa Jerusalén. Y no solamente eso, sino sobre nuestro pueblo. Cosa que efectivamente luego pasó. Dice el versículo 49, pero todos sus conocidos y las mujeres, ahí lo tenemos, o sea, el profeta Zacarías lo menciona varias veces, aquí las tienes otra vez. Y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Em, es muy curioso, sus conocidos, esto habla entre otras cosas de sus familiares. De los discípulos, una vez más, no se menciona nada, salvo de uno en otro evangelio, que es Juan. Los demás se habían esfumado, simplemente, habían desaparecido de la escena. Em, las mujeres sí estaban allí. Bueno, allí seguramente estaban aquellas que se mencionan en Lucas capítulo 8, versículo 2, los que financiaban su ministerio, estaban cerca de él, pues ellos allí demuestran una lealtad inquebrantable a pesar del peligro, ¿vale? Porque esto, identificándose de esa manera con un proscrito de la ley, era una cosa de alto riesgo. Y estas fieles seguidoras serán testigos claves de los eventos posteriores. Estamos hablando de la resurrección, ¿vale? Porque serán ellas los primeros testigos. Pero antes de llegar a esto, pues aparece sobre la escena otro protagonista muy interesante, que es José de Arimatea. Bueno, Arimatea es una pequeña ciudad, bueno, unos 20 millas al noroeste de Jerusalén.
de allí obviamente el vino. Dice aquí, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, o sea, él forma parte del Sanedrín, ¿vale? De este concilio o de este número de 70 personas. Varón bueno y justo, lo cual nos indica que ahí había personas que obviamente no estaban de acuerdo con las cosas que estaban pasando. Lo que pasa es que su voz obviamente al final no podía evitar lo que pasó. Pero ahora llega su momento y es interesante, también se puede decir por él, su interés por el caso, por el cuerpo sin vida de Jesús, automáticamente le pone en entredicho, ¿no? Le pone bajo sospecha. Es lo mismo si tú hoy te identificas con un personaje que oficialmente pues se le toma como un malhechor, pues te puede salpicar, ¿vale? Pues ahí ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, su valentía contrasta con el silencio de otros líderes que se callan simplemente. Entonces, él emerge allí como un discípulo secreto que finalmente actúa con valor. Se dice de él que él también esperaba el reino de Dios. O sea, quiere decir, no sabemos si él llega a ser discípulo, esperemos que sí, pero Lucas aquí no lo dice, pero dice que obviamente él se da cuenta que había pasado y además, por lo visto, era uno de los pocos voces discrepantes en el concilio, porque ahí había un debate. Él dice, él no había consentido en el acuerdo ni de los hechos de ellos. No sabemos cuánta gente abrió la boca para defender a Jesucristo, pero era uno de ellos, ¿vale? Lo cual le honra, obviamente. Entonces, lo que él hace ahora, él se va a Pilato. Estamos ahora, o sea, el tiempo corre deprisa, ¿vale? Esto ya es después de las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde aproximadamente empieza el Shabbat y era, o sea, realmente lo que había que hacer es que había preparar a Jesús en esos menos de 3 horas que quedan para la sepultura. O sea, no había mucho tiempo. Por eso esas prisas de lo cuales nos dicen aquí los evangelios. Entonces, lo que hace José de Arimatea, él se va a Pilato para pedir oficialmente el permiso para sepultar el cuerpo, ¿vale? Porque, bueno, lo he dicho antes, o sea, los romanos introducen la burocracia, entonces, bueno, todo tiene que ir por vía oficial, ¿vale? Entonces, bueno, él tiene que acceder em, a Pilato. Eso tardaría su tiempo, no horas, ¿no? Pero tardaría su tiempo. Pues Pilato le da el permiso. Bueno, aquí en ese evangelio de Lucas no hay más respuesta, pero en otro evangelio, creo que es Juan, él dice que Pilato se sorprendió que él ya estaba muerto, ¿vale? Y le da el permiso. Entonces, ahora viene un trabajo bastante desagradable porque ahora, claro, los romanos ahí no te asisten, o sea, tienen otras prioridades. Entonces, quitándolo, o sea, quiere decir que tienes que desclavarlo de la cruz, ¿vale? O sea, imagínate en qué condiciones estaba Jesús, o sea, esto no te quieres ni imaginar, ¿vale? O sea, es un trabajo bastante desagradable. Luego hay que envolverle en la sábana, de la cual ya hablamos la última vez. Ahí, bueno, se menciona, ¿vale? Este objeto. Y además dice, lo puso en un sepulcro abierto, que era su sepulcro. Entonces él pone las sábanas, pone el sepulcro
Y en esa entrevista que algunos ya, por lo que he escuchado, han visto con Tucker Carlson, pues este señor que es un gran experto en el tema nos indica que em, esa sábana es de una calidad superior, ¿vale? Quiere decir que esto es lino fino. Y esto, bueno, va bien con un personaje como José de Arimatea, que era obviamente un hombre con dinero y podía, o sea, disponía, digamos, de algo así. Bueno, estaba previsto para su propio sepulcro, ¿vale? O sea, tanto la sábana como, como la, como el sepulcro mismo. Cuando escucho esto, siempre tengo que pensar en bueno, es un chiste realmente, pero nos ilustra de una forma bueno, humorística, de una profunda verdad. Se dice que José de Arimatea, después de haber hecho todos esos arreglos, vuelve a casa y su mujer le dice, bueno, ¿y qué tal tu día? Dice, bueno, un día horrible. Pues de hecho, mira, he dejado mi lugar de sepultura a Jesús de Nazaret y ahí he dejado también pues la sábana y todo. Y su mujer dice, pero ¿estás loco? Ah, mujer, no te preocupes, es solamente para 3 días, ¿vale? Entonces, obviamente, si él tenía ya em, una fe de que esto iba a ser pasajero, pues no lo sabemos. Posiblemente no fue así, ¿vale? Pero él quiere prestarle, desde su punto de vista, el último servicio que él puede rendir a Jesucristo, que es dándole una sepultura digna. Y dice aquí que lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie, lo cual quiere decir que esto era un sepulcro nuevo, que posiblemente acaba de tallarse, porque normalmente esos sepulcros se heredan dentro de la familia y además que una persona que ahí muere, ¿vale? O sea, normalmente al año, cuando el difunto ya está, cuando solamente quedan los huesos, pues esos huesos se suelen quitar, se pone en un osuario y se pone aparte, ¿vale? Y luego el sepulcro pues sirve ya para el siguiente. Esto era la idea siempre dentro de la familia. El texto aquí nos explica, versículo 54, porque era el día de la preparación. Estamos hablando del bueno, viernes, pero antes de que empiece el Shabbat a las 6 de la tarde, eso se llama el día de preparación porque había que preparar el Shabbat. Bueno, hay muchas cosas que había que hacer. Y estaba para comenzar el día de reposo. Por lo tanto, en el día Shabbat todas esas actividades estaban prohibidas, ¿vale? Por eso había que hacerlo antes. Entonces el descendimiento del cuerpo de Jesús exige precisión y un manejo meticuloso para asegurar su dignidad, ¿vale? Entonces esto se hace, digamos, contrarreloj, pero lo consiguen. Y esto quiere decir que allí ayudó mucha gente. No solamente era José, seguramente estaban involucrados, como también dice el texto, las mujeres que ahora se mencionan en el versículo 25. A ver, ahí. Dice aquí, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Entonces, una vez más, vamos a hablar de estos preparativos. Em, el día de la preparación, el día de preparación, lo que tenemos aquí, el Erev Shabbat o el Erev Pesach en este caso concreto, era un día crucial en el calendario judío. Durante ese tiempo, antes de la puesta del sol, las familias judías debían completar todas las tareas mundanas y preparativos necesarios para la observancia del Shabbat o la festividad, ya que una vez que el Shabbat comenzaba, cualquier forma de trabajo estaba estrictamente prohibida.
¿vale? Entonces, esto es el trasfondo. Bueno, ¿qué tenían que hacer? Bueno, las actividades específicas incluían la limpieza de la casa, la preparación de todas las comidas festivas. Bueno, limpieza de la casa, que es que había que quitar todo lo que era levadura, ¿vale? O restos de pan. Entonces, esto la familia judía lo hacen hasta el día de hoy. Eh, y la realización de cualquier viaje o tarea que no pudiera posponerse. Entonces, también se encendían las velas del Shabbat que se realizaban los últimos ritos funerarios, como en el caso de Jesús, para asegurar que el cuerpo fuera enterrado antes de la llegada de la santidad del día de descanso. Esto era la idea que había. Entonces, bien, em, dice el versículo em, 55, perdón, 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, ¿vale? Esto es el momento cuando ya las mujeres entran en acción. Esto, por cierto, no tiene nada que ver con embalsamar como solían hacer los egipcios. Esto no era una momificación, ¿vale? O sea, estas especies que se mencionan aquí, especies aromáticas, esto se puso entre las vendas em, por una razón muy, muy obvia, ¿vale? Para que eso desprendiese un olor grato, porque claro, estamos hablando nuevamente de un cuerpo en descomposición. Esto ya lo tenemos con la resurrección de Lázaro, cuando Jesús llega el cuarto día y dice, bueno, él ya empieza a oler, ¿vale? Para evitar eso o contrarrestarlo, pues se pusieron ahí todo tipo de especies aromáticas. Esto era la razón, pero no tenía nada que ver con el tema de embalsamar o algo por el estilo. Entonces, bueno, vemos aquí las mujeres que entran en acción, siguieron de cerca el sepulcro y luego la colocación del cuerpo de Jesús, una observación cuidadosa en un momento de gran dolor. Se convierten automáticamente en testigos de los hechos y esto sería muy importante porque serían también las primeras testigas de la resurrección. Bueno, aquí tenemos en la foto de la izquierda algunas de esas especias, o sea, al regresar, las mujeres se dedicaron a la meticulosa tarea de preparar esas especias y ungüentos, un acto de cuidado y reverencia. ¿Vale? Una vez más, esto tenía que hacerse, todo esto, en menos de 3 horas. Y luego el uso de especias era una costumbre judía establecida para honrar a los muertos y simbolizaba el respeto y la purificación, pero también tiene ese aspecto práctico de hacer que el olor fuera reducido. Entonces, ellos observan el día de Shabbat, observan la ley, no quieren dar ninguna causa para que haya allí digamos, un malestar entre los judíos. Bueno, con esto llegamos al final del texto, pero simplemente antes de terminarlo quiero resaltar varias cosas que hay en el texto he intentado explicar, pero que además tienen un significado simbólico. El tema de la oscuridad que ocurre es señal de separación de Dios, ¿vale? Que el pecado nos separa de Dios. Y este evento fue percibido como un signo divino en la oscuridad, o sea, en la antigüedad. O sea, es como si Dios hubiese puesto en el cielo a gran letras, ¿vale? Ahora el universo está de luto sobre el sacrificio del Hijo de Dios. Luego, otra cosa, la rascadura de velo, ya lo hemos mencionado rápidamente, significa el final del sistema sacrificial y que ahora el acceso a Dios está abierto. ¿Vale? Ya no hace ningún sacerdote que nos dirija allí, ningún sacrificio, porque el sacrificio fue hecho, no hace falta ningún templo. O sea, si tú ahora
te diriges a Dios en oración, no hace falta que antes traigas un cordero, ¿vale? O que vayas a ciertos sitios. Lo puedes hacerlo en el lugar donde tú estás. Luego, las últimas palabras de Jesús indican el control sobre la muerte. O sea, a Jesús no se van las cosas de las manos. Jesús guarda el control sobre todas las cosas hasta el final. Cuarto lugar, tenemos el testimonio del centurión que reconoce la justicia de Jesús y bueno, yo he puesto ahí su conversión porque quiero creer que ese hombre realmente depositó su fe en Cristo. Prefigura la misión global del Evangelio. Luego, en quinto lugar, el rol de José de Arimatea arriesga su posición para honrar a Jesús. No sabemos nada más de él, ¿vale? Él luego no aparece, pero emerge allí como un hombre de gran valentía. Y claro que sí, tenemos que hablar en sexto lugar de las mujeres, que son testigos claves para preparar el camino de la resurrección. Ellos vieron cómo se le pusieron la tumba, lo habían visto con sus propios ojos, no una, sino varias, y luego de la misma manera se darían cuenta de su resurrección. Y luego, en séptimo y último lugar, el cumplimiento profético. Salmo 22, Isaías 53, hemos citado de Amós, de Zacarías, todos esos acontecimientos fueron anunciados muchos siglos antes con todo lujo de detalles. Y esto es lo que ese texto nos enseña realmente un pasaje de la Escritura eh, muy condensado, muy... como diría yo, se nota como el tiempo pues pasa y ocurre en ese poco tiempo, ocurren muchas cosas. Bien, posiblemente hay alguna que otra pregunta sobre ese tema porque es un texto que algunas cosas nos son un poco ajenas y si hubiese cualquier cosa que no quedó claro, pues me gustaría que ustedes tuviesen la posibilidad de preguntar.